Hola maestras y maestros, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa de nuestra serie Circulando por la BAM, dedicada a mostrar algunos de los libros de la Biblioteca para la Actualización del Maestro. Hoy conversaremos con Armando Oviedo sobre el libro 17 narradoras latinoamericanas, una antología que agrupa una muestra significativa de la narrativa contemporánea de América Latina y nos da una perspectiva de la forma de ser y sentir de esta región del mundo. Un texto que plantea una visión de la forma de pensar y de vivir de Latinoamérica. Así que acompáñenme a conocer un poco más acerca de este interesante libro. La Biblioteca para la Actualización del Maestro está formada por títulos que han sido seleccionados con el propósito de apoyar a los maestros en su superación personal y formación profesional. 17 narradoras latinoamericanas es una antología que muestra a algunas narradoras de nuestra región. Se trata de escritoras con reconocimiento como Elena Poniatowska, Isabel Allende, Silvia Molina, Clarice Lispector y Cristina Peri Rossi, entre otras. 17 narradoras latinoamericanas toca varios temas importantes: el paso de la infancia a la adolescencia, la experiencia erótica, la maternidad, las luchas políticas y las distancias sociales que se dan en lo cotidiano. El texto expone también el trabajo realizado por autoras jóvenes como Andrea Maturana, Viviana Malet y Milagros Socorro. Mariela Sala escribe sobre lo que para ella es un cuento y a la letra dice: cada cuento es un fragmento de una misma historia, la historia de la sensibilidad, un tiempo, un lugar, un balneario. Durante los años 80, la narrativa latinoamericana recibió aire fresco con la irrupción de una buena cantidad de textos de poesía y prosa escritos por mujeres. Quiero ser una niña mala y no lavar nunca los platos y escaparme de casa. No voy a explicarle las tareas a nadie ni atender la cama. No quiero esperar en el balcón, suspirando y aguantando lágrimas, la llegada de papá. Ni con mamá ni con nadie. Cuando sea una niña mala, gritaré. Lloraré dando alaridos hasta que la casa se caiga. Cuando sea una niña mala, no voy a volver a marearme y a vomitar, porque no voy a subirme al auto que no quiero para dar las vueltas y los paseos que no quiero, ni voy a comer lo que no quiero. A lo largo del programa podremos escuchar algunos fragmentos de las narraciones contenidas en este interesante libro. Quiero agradecer ahora la presencia de Armando Oviedo. Él es sociólogo, egresado de la UNAM, ha colaborado en revistas como Casa del Tiempo, Ixtus, Tierra Adentro y viceversa. Fue becario del FONCA y actualmente es jefe del Departamento de Archivos y Biblioteca de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Bienvenido, Armando, gracias por estar con nosotros. Este es un libro que se puede leer de diversas formas y contiene distintos puntos de vista sobre la realidad latinoamericana actual, aunque pareciera que todo esto pasara por el filtro del ser femenino. ¿Podrías, Armando, decirnos algo sobre la selección de las autoras y la de los cuentos incluidos en este libro, en 17 narradoras latinoamericanas? Bueno, una de las características que tiene es de que reúne un amplio registro de escritoras, no solamente de un lugar, ¿no? Sino de varias latitudes, cumple con ese requisito. Otra característica es de que tiene diferentes estilos también, ¿no? Muestra diferentes estilos. Y algo muy, muy importante, que es una compilación de narraciones específicamente femeninas. Específicamente femeninas, Armando. En los últimos años ha habido una proliferación de literatura escrita por mujeres. ¿Qué piensas de este boom de la literatura femenina? ¿Por qué se da? Bueno, tiene que ver más que nada con los cambios sociales. La participación de la mujer, bueno, tiene que ver con los movimientos urbanos, por ejemplo, ¿no? Uno como sociólogo ve estos movimientos, entonces hay una participación de la mujer
También empiezan a haber muchos medios también de comunicación, ¿no? Donde revistas, periódicos, donde no solamente la mujer, sino también lo que se conocía como sectores marginados, empiezan a tener una voz. Entre ellos, pues obviamente la mujer, ¿no? Se levanta y habla. Exactamente, entonces hace presencia, en este caso, la narrativa. Perfecto. Las historias contenidas en esta antología tienen el común denominador de ser narraciones fuertes. ¿Qué opinas de lo que dice Virginia Woolf? Quien escribe debe hacerlo como un andrógino. En este aspecto creo que sí. Yo dije típicamente femeninas, ¿no? No por diferenciar o decir que hay una narrativa femenina, hay una narrativa masculina, así como se dijo que hay una narrativa muy macha en la revolución, ¿no? Sino que tiene que ver más que nada con el estilo, el sentimiento, lo que se lleva más que nada al interior. No tiene sexo, el espíritu no puede decir es masculino, sí, o femenino. Sino que hay una fuerza, ¿no? Que tiene, pero más que nada creo que yo lo he notado en estas narraciones. Hay una observación más peculiar. No hay una observación como nosotros, los digamos en el caso del género, los hombres. La mujer es muy meticulosa, se fija en cosas, inclusive hasta en los hombres, ¿no? Entonces tendría esa característica. No hay una literatura femenina y masculina, hay una sensibilidad, y esa es única. No hay lo andrógino que dice Virginia Woolf, tiene que ver más que nada con quién lo escribe. Pero una vez que ya está la palabra, no se ve cuál es el sexo. No. Pues como ven, la plática con Armando está muy interesante, pero antes los voy a invitar a ver esta cápsula. No, esto no es una impresión mía, está sucediendo. Es una cosquilla muy leve, que me nace en la nuca, debajo del cabello. Un bichito chiquito que me hace una caricia, se me entra por la espalda, me recorre toda la espalda. Me trae un calor, pero distinto, algo nuevo, terrible. No lo puedo resistir. Es halo que me está acariciando la nuca. No baja de ahí, pero baja. La piel me está gritando cosas de todos los colores. Tengo hormigas que me caminan entre las piernas. Tengo algodón en el fondo de la boca. Ya no veo nada. Ellos siguen conversando. Siento que la cara me está ardiendo y que todos se van a dar cuenta de lo que me pasa. No me atrevo a girar la cabeza para mirarlo, a Luisito. Tengo miedo de que se descubra la mano de Salo acariciándome. Empiezo a ver todo nublado y ya no escucho lo que hablan. Tengo pájaros revoloteando dentro de mi vientre. Las hormigas ahora están en las axilas. Estoy absolutamente quieta, sorda y ciega por fuera. En estos cuentos miramos cómo se miran las mujeres y cómo miran al mundo que las rodea. Al hablar de ellas, hablan de cada uno de nosotros. En nuestro crecimiento como personas, hemos pasado por algunos de estos conflictos y experiencias que ellas cuentan. Todos tenemos cosas que contar, sucesos, anécdotas. Armando, ¿qué es más importante en un cuento? ¿La forma o el contenido? Bueno, en el cuento moderno, ahora lo que cuenta es la forma. El cuento es un género joven, en el sentido de que apenas se estudió o se establecieron reglas formales en el siglo XIX. Esos cuentos del siglo XIX o desde antes todavía, todo eso se contaba. Había una narración oral, se puede decir. Sí. Con el descubrimiento de las nuevas reglas e inclusive con las modificaciones sociales también, hay una percepción del mundo, las mujeres son muy atinadas en esto, ¿no? Entonces ellas también han encontrado formas de expresión diferentes. Entonces ahora el cuento moderno se entreteje con las formas de contar y la historia que se está contando.
Aquí hay ejemplos de esto. Clarice Lispector cuenta en Mi primer beso 2 planos, que inclusive son, podríamos decir que cinematográficos, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que yo pienso ahora en el cuento moderno, y las mujeres les ha tocado esta explotación de la forma. Bueno, y siguiendo con el tema de las mujeres, ¿quiénes consideras que son las precursoras? En tanto el cuento, hay, bueno, en la poesía ha habido muchas, ¿no? La piedra que marca eso, pues es Sor Juana, no hay Claro. nadie que no se refiera a ella, por su ímpetu, por su asalto, pero es poeta. Ajá. Las narradoras apenas se están revelando en que se están viendo, y revelando en que se están quitando las ataduras, ¿no? Claro, se dan a conocer, ¿no? Entonces, una de ellas para mí es María Luisa Bombal, por ejemplo, ¿no? Que también se marca aquí como un antecedente de estas narradoras, Ujú. dentro de este género. Pero las extranjeras son las que han pisado fuerte a las latinoamericanas, las han marcado, ¿no? Virginia Woolf, ya habíamos mencionado, está Marguerite Yourcenar, que se está cumpliendo un centenario de su nacimiento, Ajá. y que fue la primera mujer y la única hasta ahorita que es miembro de la Academia Francesa de la Lengua. Vaya. Entonces creo que tienen bastante herencia, ¿no? ¿Qué crees que busca el lector en un libro de cuentos? ¿O qué busca provocar en el lector un cuento? ¿Qué buscas tú? ¿Y qué te provocó a ti esta lectura? La palabra está, la respuesta está en la pregunta. Ajá. Provocar. Eso. O sea, provocar ira, enojo, es lo mismo, pero con Ajá. diferente tono. Sí. Inquietud, molestia. Un cuento debe molestar, o sea, desde el título. Ajá. Debe de sacarnos de nuestras casillas, o más bien meternos en ese mundo de una realidad porosa, como diría Cortázar, ¿no? Ajá. A mí las narradoras me hicieron eso, me provocaron entrar en un mundo, no sacarme del mundo, ¿no? Estamos hablando del espíritu, Sí. de su susceptibilidad que tienen. Entonces ellas como que se desprenden de ese espíritu y a uno se lo transportan, ¿no? Se lo adhieren, y eso es lo que está en estos cuentos. Y lo que hacen es provocarte. Provocar, sí, exactamente. Como creo que todas las mujeres, En general. en general, sí. Bueno, pues como ven, la plática se está tornando muy, muy interesante. Pero antes los voy a invitar a ver otro fragmento de una narración del texto que hoy nos ocupa. Vendo jocotes, papaya, limones, naranja dulce. ¿Quién me compra?, pregonaba. Hola, mamá Tancho, la saludó el primer responsable. Como no sabía que era mi abuela, me dijo: esa es la vieja que nos facilitó los planos para el ataque al Puente de Oro. Le ayudamos a amarrar la lanchita debajo del árbol y me abrazó quejándose. Ay, Memito, me dijo, cada día esos babosos me hacen la vida más difícil. Desde que volaron el puente, todos los días tengo que venir remando hasta aquí. El jefe guerrillero le preguntó riéndose: ¿y qué más nos traes, mamá Tancho? Ella quitó una capa de mangos de una de las canastas y siguió cantando con su voz de pregonera: granadas de fragmentación, cartuchos Paje 3, obuses de mortero 81, ¿quién me compra? Maestras y maestros, ya hemos comentado algunos de los aspectos importantes de este libro. Una lectura más amplia y completa que hagan ustedes, sin duda va a enriquecer sus reflexiones y el intercambio de ideas. Armando, ¿cómo acercarse a 17 narradoras latinoamericanas? ¿Y cómo acercarlo a los jóvenes? Bueno, una de las características que tiene, creo que el cuento, Sí. es de que todo juega, todo trabaja, y es el título. O sea, el título tiene que pescar inmediatamente al lector. Ajá. No es empezando el cuento, es desde el título. Hay que saber que eso encierra un enigma. Por eso yo decía que en el cuento del siglo XIX no había mucha vuelta, se contaba el cenicero, Ya. la ventana, la puerta, ya sabía uno de qué iba a tratar. Ahora no, ahora en estas nuevas formas, modalidades, la estructura también que sigue,
puede ser inclusive hasta puntos suspensivos el inicio. Ajá. Entonces eso es lo que debe de buscar el lector. Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué pasa? ¿Por qué unos puntos suspensivos? Clarice Lispector tiene la desfachatez de empezar una narración con una coma. Una coma, Nada simplemente. más, sí. Ajá. Y hay títulos que enganchan, inclusive uno los quiere corregir. Recuerdo uno de Julio Cortázar que se llama Usted se acostó a tu lado. Ah, Y uno corrige y dice, no, así no se dice. Uno corrige a Cortázar, Ajá. termina uno el cuento y dice, bueno, me equivoqué, y le regresa a uno el crédito. La otra es, inclusive hasta los epígrafes juegan con eso. Pero una manera de atraerlo es los títulos. Ajá. Yo inclusive guío a los lectores a que busquen títulos raros, que de libros se pueden llevar sorpresas, igual también decepciones, ¿no? Pero es buscar, siempre buscar. El cuento eso es lo que hace, indaga, ya no lo presenta ordenado, pero ya el autor, en este caso las autoras, ya indagaron, ya buscaron, ya rastrearon y lo presentan de esa manera. ¿Y cómo lo acercamos a los jóvenes? ¿Cómo los jalamos? En este caso, este libro tiene un ingrediente que es muy importante para los narradores, digo, para la gente que se acerca a la literatura y son jóvenes. Ajá. Que hablen de ellos, Ajá. que sus personajes sean adolescentes, como el primer beso ya citado, tengan también conflictos que ellos están padeciendo. En los 60s, las grandes novelas que empezaron, o los autores que se dieron a conocer como José Agustín, como Gustavo Sáenz, lo que presentaron fue, su personaje central era un adolescente. Tenía tribulaciones, tenía problemas, no tan complejos como, digamos, Musil, que pone las tribulaciones del estudiante Torles, que son pues tribulaciones de un europeo, donde no hay aparentemente situaciones amorosas o de dinero, por ejemplo, sino es pensando ya en cuestiones muy elevadas, filosóficas incluso. En México, digamos, hay otra, o la realidad latinoamericana nos presenta otra cosa. Aquí también hay unas narradoras donde presentan conflictos de guerrilla, por ejemplo, ¿no? Conflictos violentos, pero también el adolescente, el joven dice, bueno, ¿yo cómo participo? Algunos no le entienden, se buscan y no se encuentran, y en este libro aparece eso, digamos, su ideal es pues que represente sus ideales. Perfecto. Muchas veces escuchamos que la literatura en la escuela no debería tener esa carga de fechas y datos sobre el autor y las corrientes literarias, ni las teorías o las definiciones. ¿Cómo evaluar la literatura si deseamos formar verdaderos lectores y escritores en la escuela? Bueno, es uno de los problemas centrales de la educación. Es como normar el juego, como ponerle reglas al amor. La literatura debe ser un goce, un gusto. Se corta mucho de la fascinación que tiene la literatura cuando se vuelve académica. Ajá. Normalmente eso se debería de dar cuando alguien quiere ser profesional de las letras a nivel universitario. Y eso a veces se les da a los jóvenes, a los niños, y yo considero que eso es, digamos, va en contra pues de la misma literatura. Ahora bien, si se quiere evaluar a partir de la literatura, una de las cosas que deberían de retomarse sería calificar pues la creación o la literatura con creación. Ajá. ¿Por qué no pedirle al alumno que escriba una historia, como antiguamente se hacía? Que él mismo se convierta en escritor. Sí, nos enseñan a leer, nos enseñan a escribir, pero no nos dejan ejercer. Entonces nos dicen, bueno, nos dicen que es muy difícil, nos convierten la literatura en diferentes partes, la fraccionan, la cortan, y uno no pasa de la primera frase y uno no sabe nunca que el perro corre por el campo, es el inicio de una historia y uno quiere saber qué pasa con ese perro, sí, pero no, primero quiere, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto bimembre? Y todo eso se lo convierte uno más bien en una novela de ciencia ficción en la cabeza de uno, ¿no? Entonces, evaluar... Lo que quiero saber es qué pasó con el perro, ¿verdad? Sí, exactamente. No nos dejan pasar de ahí. Y entonces ahí se van años, y lingüistas empiezan a hacer de 5 años, pero entonces evaluarlo sería, pues, las antiguas composiciones que se hacían. Salieron de vacaciones, tráete un texto sobre tus vacaciones. Y ahí mismo también léelo ante la gente. Ajá. También vamos a ver si lo que pensaste y lo que escribiste también tú lo puedes pronunciar. Claro. Entonces también leérselo a la gente, a los demás compañeros,
Y era lo que, digamos, Rulfo extrañaba. Ahora la gente, él se hizo escritor así, porque la maestra le enseñaba que había que hacer composiciones. Ah, qué maravilla. Entonces él decía, vamos a hacer composiciones, pero ahora ya no existen, por eso ya no hay narradores. Empiezan a escasear, pero creo que en el caso de las mujeres, que son más atentas, aunque no se los piden, ellas lo hacen. Tienen diarios. Eso es otra parte que ya no se utiliza, ¿no? Ya no existen, pero podemos empezar a formarlos, ¿no? Y la importancia aquí con los maestros y las maestras que nos están viendo hoy, de que ellos son parte importante en este eslabón, Claro que ¿no? sí. De empezar a formar escritores, lectores, narradores, como tú dices, ¿no? Sí, ellos son el motor. Ellos son el motor, ustedes son el motor, maestros. El tiempo de nuestro programa ha terminado. Queremos agradecer la presencia de Armando Oviedo, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Y a ustedes, maestros, los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios al domicilio que aparece en pantalla. Los invitamos, maestro, maestra, a que participen en este foro electrónico. Nos pueden enviar sus preguntas, comentarios, sugerencias acerca de la lectura. Y nosotros los esperamos en nuestro próximo programa de Circulando por la BAM. Hasta la próxima. Leer y escribir son, pues, superaciones de las fronteras históricas, de edad, de sexo y de biografía. A veces la literatura es un testimonio de los problemas, los conflictos y los dramas de la realidad. Cristina Peri Rossi.